Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2017, con la participación especial del licenciado José Miguel Herreguerena Albaitero. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidades en Derecho Fiscal y en Derecho Económico Corporativo por la Universidad Panamericana. Fue socio de despacho Ortiz Sainz y Herreguerena durante 28 años. Expositor en diversos foros, destacando las jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario como ponente nacional. Autor, coautor y coordinador de diversas obras, entre las cuales destacan Consideraciones sobre la teoría del patrimonio de afectación en materia tributaria, publicado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC, Suspensión de pagos y concurso mercantil, efectos en materia del impuesto sobre la renta, así como comercio electrónico, principios jurídicos y marco fiscal, ambos publicados por la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, AC, entre otros. Es miembro de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, AC, y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC. Actualmente, socio del despacho Rizo, Herreguerena y Garza Cantú, SC. En la conducción contaremos con la participación del maestro Nicolás Pérez Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos y colegas. Me presento, Nicolás Pérez, servidor. Y bueno, pues el día de hoy estoy acompañado, pues por un licenciado con una amplia trayectoria, José Miguel. Bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia, por tu apoyo en este tema tan interesante. Y bueno, pues vamos a comenzar el tema. Importante a nuestros amigos y colegas, un punto de vista de un abogado, como te comentaba hace un momento, la verdad es que se hace muy interesante para nosotros los contadores. Y bueno, pues hablando de la reforma, José Miguel, ¿qué aspectos relevantes observas en la reforma fiscal para 2017? A mí me gustaría empezar con una aseveración que no se usa mucho en este tipo de reformas. Estamos bajo un pacto de certidumbre fiscal. ¿Sí? Al principio del sexenio se hizo una reforma fiscal muy trascendente. De hecho, yo diría que ha sido la reforma fiscal más trascendente en los últimos 25 años. Y se ofreció a los contribuyentes que iba a haber un pacto de certidumbre fiscal y que no iba a haber grandes reformas fiscales. ¿Sí? Básicamente lo que se estableció es que no iba a haber nuevos impuestos. ¿Sí? Si bien es cierto, el pacto de certidumbre fiscal se ha cumplido en ese sentido, lo que también es cierto es que desde el punto de vista de certeza jurídica no ha habido tal. No ha habido tal porque, sin querer entrar demasiado al detalle, ya lo iremos desarrollando punto por punto, pero ha habido modificaciones fiscales muy importantes, no solo en este ejercicio, sino en los ejercicios anteriores. Y este ejercicio particularmente ha habido una serie de afectaciones a los derechos de los contribuyentes muy importantes, en donde se está cambiando fundamentalmente, si bien es cierto que no elementos esenciales de las contribuciones, aunque en algunos casos muy específicos sí el marco legal, lo cual hace que este pacto de certidumbre fiscal sea muy relativo. ¿Sí? Así como se ha cambiado este tipo de cosas, creo que es un buen momento para señalar que si se considera que esto no es propiamente un cambio a las disposiciones fiscales, podamos también para el próximo año, con la situación económica como se ve bastante complicada, sí podríamos hacer, y voy a usar el término un poco que han usado con este tipo de reformas, adecuaciones a las modificaciones fiscales para tratar de beneficiar a los contribuyentes y que con esto, aunque no tengamos tanta certidumbre jurídica, tengamos algunos beneficios que creo, repito, de acuerdo a la situación económica que se vislumbra, será necesario. ¿Sí? Entrando ya un poquito en materia, pues hubo modificaciones trascendentes en impuesto sobre la renta, en impuesto al valor agregado, en código fiscal, ¿sí? En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la fecha todavía no se ha aprobado en su totalidad, está dentro del proceso legislativo, pero creemos que en breve se aprobará. ¿Sí? Y recientemente con 2 decretos presidenciales, ¿sí? Uno de ellos
el decreto de repatriación de capitales, que, insisto, aquí, por razones de tiempo que no nos va a dar a abarcar todos estos temas, nos iremos a los aspectos más relevantes. Pero creo que también el decreto de repatriación de capitales es un aspecto muy trascendente dentro de esta reforma, y aunque ya fue propiamente en enero, pues creo que lo debemos de platicar, dada la actualidad y la practicidad de la misma. Perfecto. En esos temas, en cuanto a certidumbre, José Miguel, ¿qué ejemplo me podrías mencionar acerca de esa reforma que efectivamente se pretende darle certidumbre al contribuyente? ¿En qué ejemplo me podrías mencionar, por ejemplo, que no existe esa certidumbre en materia fiscal? Hablemos, por ejemplo, en uno de los aspectos de valor agregado. Si en materia de valor agregado, sí se establece ahora una nueva disposición que cambia el procedimiento del acreditamiento en los periodos preoperativos. Sí. ¿Sí? Anteriormente, el periodo preoperativo no establecía ninguna regla específica para poder acreditar el IVA. ¿Sí? Sí. Bastaba que uno tuviera actividades grabadas y exentas, y aunque estuviera en periodo preoperativo, sí, el hecho de aquel IVA que recibiera, que le trasladaran, sería acreditable y por ende motivo de devolución. Ahora se cambian esas reglas. Esas reglas, insisto, no es que no haya certidumbre, y por eso hablaba de la relatividad de la certidumbre, porque una cosa es certidumbre y otra cosa es fijeza. ¿Sí? En este cambio hay certidumbre porque está en una ley y se cumplen con todas las disposiciones, digamos, constitucionales para darle esa seguridad jurídica al contribuyente, pero se le cambian las reglas. Se le cambian las reglas porque ahora tendrá dos procedimientos que antes no existían. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, han ido cambiando las reglas. Y esta reforma, si bien es cierto que no impone nuevos impuestos, sí establece determinados factores que hacen que las cosas no sean exactamente como eran el año anterior, en 2016. Y creo que esto es adecuado. Creo que el pacto de certidumbre fiscal no debe ser tan rígido, lo han hecho flexible, pero también creo que es una invitación para que ese pacto de certidumbre que han hecho flexible, ¿sí?, lo continúen para hacer también flexibles algunas disposiciones que hoy por hoy sí hacen que sea más complicada la situación económica en general de los contribuyentes. Claro. Digo, implementar nuevas reglas para llevar a cabo esos acreditamientos implica también inclusive costos administrativos por parte del contribuyente. Por supuesto, por ejemplo. Pues bien, comentaste algo que me llama mucho la atención. Tiene escasos días que fue publicado en cuanto a este decreto de repatriación de capitales. Yo estoy seguro que nuestros colegas, que nuestros amigos en Internet estarían interesados en saber tu opinión acerca de este decreto de repatriación. ¿Qué te parece el decreto? ¿Te parece oportuno? Yo creo que es un decreto muy oportuno. Se da, insisto, en un momento que creo que todos estamos sufriendo las inclemencias del norte, y no precisamente por los huracanes ni nada por el estilo, y en donde necesitamos estimular la inversión nacional. Entonces, atraer capitales, ¿sí?, no solo atraerlos a México, sino que se queden en México, ¿sí?, y dar una oportunidad a la inversión mexicana para que se desarrolle y no dependamos tanto de nuestros vecinos. Entonces, creo que en ese sentido se da en un momento muy bueno. Del otro lado, sí, sabemos que por la baja en el precio del petróleo necesitamos mantener la recaudación en un nivel óptimo, y con este tipo de cosas pues es un estímulo para tener una recaudación que, si bien es cierto, va a ser extraordinaria porque no va a ser permanente por la vigencia del propio decreto, también es cierto que va a ser un ingreso extraordinario que puede ayudar mucho a paliar todas las necesidades que en este momento se tienen en la hacienda pública. De acuerdo. Entonces, creemos que es muy oportuno. Perfecto. En cuanto a este decreto para la repatriación de capitales, en materia legal, ¿los contribuyentes les resultará complicado cumplir con las reglas de este decreto de repatriación de capitales? El propio decreto establece que el SAT emitirá reglas para su cumplimiento.
En entrevistas en diversos foros, diversas autoridades, incluyendo al jefe del SAT, han dicho que el cumplimiento va a ser algo muy sencillo. Va a ser a través de una línea de captura y va a ser una declaración más. Yo creo que así debe de ser. El decreto no presenta demasiadas complicaciones. Tiene un par de puntos, yo diría, no del todo claros, ¿sí? Precisamente yo estuve el pasado viernes en una reunión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí? En donde platicábamos algunos de los aspectos y no nos poníamos del todo de acuerdo en cuál era la base, ¿sí? Para el pago de este decreto, para poder cumplir con este decreto, ¿no? Como cualquier disposición legal, genera diversas interpretaciones. Yo en lo personal creo que está bastante claro. Es un decreto que además tiene una novedad. No es el único decreto que así lo ha tenido, pero algunos decretos no lo han tenido, que dan la oportunidad de pagar no solo sobre los rendimientos y productos que se hayan tenido en el extranjero, sino también desde el punto de vista exclusivamente fiscal. También puede cubrirse las obligaciones fiscales en forma retroactiva del capital, de las inversiones propiamente que se tengan, ¿no? Entonces eso creo que lo hace bastante atractivo y creo que va a tener, discutían, y perdón, pero aquí sí voy a hablar de mi limitante como abogado, luego los abogados no somos tan buenos para los números, pero con mis colegas contadores del instituto me decían que las cuentas no salían de acuerdo a las cifras que esperaba el SAT. Yo no sé si vayan a llegar a las cantidades que ellos han mencionado, pero creo que van a estar muy cerca. Yo creo que es un decreto muy atractivo, en donde, precisando algunos puntos que yo creo que lo deben de ser a través de las reglas, y esos puntos específicos los quisiera señalar, porque creo que es importante, que es exactamente cómo debe determinarse la base para estar para poder cumplir con el decreto, y la parte también de la publicidad que se va a dar a esto, ¿no? Hay gente que está preocupada. Este tipo de decretos siempre trae el problema de la confidencialidad, sí, que es algo que yo creo que se debe de publicitar más, en el sentido de la secrecía que están obligadas las autoridades, y que esto se va a cumplir en forma muy estricta, ¿no? Cumplir estas dos cosas creo que está bien. Hay otro aspecto también que algún contador muy quisquilloso, muy creativo, no sé cuál es la palabra adecuada, decía si se refería a los productos que se tenían hasta el 31 de diciembre o también podía aplicarse a inversiones que se tuvieran en otro tipo de cosas, por ejemplo, en un inmueble que se vendiera a partir de esta fecha, y como está en vigor el decreto, si se repatriara posteriormente al 31 de diciembre, pero antes de que dejara entrar en vigor el decreto. Creo que esos tres aspectos son los aspectos que hay que cuidar, pero es un decreto muy atractivo desde el punto de vista de tasa y de rendimientos, con el deslizamiento que hemos tenido, por lo menos contra la moneda americana, pues el 8% resulta una tasa bastante atractiva desde el punto de vista de cobertura, ¿no? Independientemente de que el propio decreto establece que con esto nos libera las obligaciones formales, que en muchos de los casos sabemos que su incumplimiento lleva inclusive sanciones hasta el orden penal, ¿no? Con sí. esto queda totalmente cubierto. Entonces vuelve a ser una oportunidad, es una especie de borrón y cuenta nueva desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces yo en lo personal creo que va a ser un decreto de mucho éxito. Insisto, no sé si a los números que han dicho las autoridades, pero sí va a ser muy exitoso y creo que es muy atractivo. Esperemos que se aproveche y que efectivamente cumpla el objetivo de que esos capitales pues sean invertidos en territorio nacional, que tanta falta nos hace. Pues bien, retomando el tema de la reforma fiscal, José Miguel, en este caso, por ejemplo, ¿qué problemas en el caso de la reforma fiscal para 2017
replantea este tema de subcontratación que las autoridades y el legislador han estado persiguiendo tanto en los últimos años? Sí, yo creo que es un buen intento el que se pretende en esta reforma, en la parte de subcontratación. La parte de subcontratación, tanto en materia de impuesto a la renta como en materia de valor agregado, se establece la obligación del contratante de tener copia de los recibos que se paguen a los empleados, ¿sí?, de la contratista, ¿sí?, así como de las retenciones tanto en materia de impuesto a la renta como en materia de seguridad social, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Eso yo creo que es una medida buena. Sin embargo, yo creo que es insuficiente. Creo que es insuficiente porque el problema de la subcontratación en México empieza desde su propia definición. No nos hemos puesto de acuerdo qué es la subcontratación. Existe una definición, obviamente, en la Ley Federal del Trabajo, pero también existe en la propia Ley Federal del Trabajo figuras muy semejantes a la subcontratación que han sido utilizadas, ¿sí?, en algunos casos de manera lícita y en algunos otros casos de manera ilícita. Y esto ha acarreado precisamente lo que comentaba, en el sentido de que las autoridades han hecho una especie de cacería de brujas contra la subcontratación. La subcontratación per se, yo diría que no es ni buena ni es mala. Cuando se simulan operaciones de subcontratación, que eso es lo que han atacado mucho las autoridades, nos encontramos ante un problema de simulación. Esto es, empresas que simulan como si contrataran a otra empresa para que tuvieran trabajadores, pero en realidad lo que están haciendo es comprando una factura. Eso no es subcontratación. Eso es simulación o defraudación fiscal, por decirlo por su nombre. Claro, ¿sí? Claro. Hay subcontratación de empresas muy serias, hay una asociación inclusive de este tipo de empresas que ha pretendido o está pretendiendo una especie de certificación de este tipo de asociaciones o de empresas, lo cual yo creo que es muy bueno. Y también existe el llamado insourcing, que es la subcontratación que se hace por estructuras administrativas, ¿sí? Hoy por hoy administrar una nómina es una ciencia, ¿sí? Yo llevo, ya no sé, hacíamos la cuenta hace ratito, pero más de 30 años en este medio, y si a mí me dicen, por favor, calcúlame si una nómina con sus impuestos y su seguro social y su Infonavit, les digo, por favor, no me pongas a hacer esto, porque es complicadísimo. Si eso lo vemos en grupos industriales en donde la movilidad necesaria de las propias personas y del propio personal es indispensable, pues el hecho de tener a todas las empresas, a todos los trabajadores en empresas en forma rígida, pues no funciona. Entonces requieren empresas prestadoras de servicios del propio grupo. Y esto no tiene nada de ilícito. No tiene nada de ilícito porque obviamente los sueldos corresponden a las contraprestaciones que se pagan, obviamente las retenciones están bien efectuadas, obviamente la seguridad social está cubierta, ¿sí? Y la PTU, por ejemplo. La PTU se paga perfectamente. Entonces, en todo este tipo de cosas no hay ningún tipo de simulación. Se hace operativamente por razones corporativas. Entonces, eso es válido. Entonces, cuando uno habla de subcontratación, la verdad es que es como decir, voy a ver a un animal al zoológico. Pues, ¿qué animal? Porque puedes ver desde un león hasta una cacatúa, ¿no? Entonces, pues, hay muchos animales en el zoológico. Y el tema de subcontratación, yo creo que pasa esto. El tema del IVA es un tema que lo están medio tratando de solucionar con esta reforma. Hay tesis contradictorias, inclusive hay una jurisprudencia del Pleno de Jalisco, del Colegiado Pleno de Jalisco, en donde se establece que en un caso específico, que la subcontratación constituye, si no se dan los supuestos de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? No constituye una prestación de servicios, sino un servicio laboral subordinado, ¿sí? Y entonces el IVA no es acreditable, y esto ha creado una serie de problemas, insisto, entre prestadoras de servicios reales, en donde ha servido de pretexto para que las devoluciones, que de por sí
las devoluciones en general de todos los impuestos, pero en particular del valor agregado, son un problema en general para los contribuyentes con problemas financieros. Pues este tipo de interpretaciones de la subcontratación lo que ha generado es que las devoluciones se nieguen, los contribuyentes tengan que ir a juicio, ¿sí?, gastando importantes cantidades en honorarios, en tiempos y en otro tipo de recursos, ¿sí? Y este tipo de aspectos creo que se podrían subsanar, ¿sí?, teniendo una regulación mucho más clara de los diferentes tipos. Yo no hablaría de la subcontratación, yo diría de los diferentes tipos de contratar al personal, ya sea en forma directa o lo que también se llama la tercerización. ¿Sí? Ahora, yo tengo una pregunta en cuanto a este tema de subcontratación. Siempre hemos tenido problemas porque el legislador le carga la mano a la persona que está recibiendo los servicios a estar justificando obligaciones que la persona que está otorgando el servicio debería de cumplir, que desde mi particular punto de vista, pues es fiscalizar a través de los propios contribuyentes. ¿Qué en materia legal habría algún medio de defensa que ha dictado el tribunal en cuanto a este tipo de planteación? Porque son costos administrativos de la persona que está recibiendo el servicio y que pues debería de estar cumpliendo la persona que está prestando dicho servicio. Coincido plenamente. Ha habido yo diría un abuso en la legislación de cambiar las obligaciones o las cargas de documentación por parte de la sociedad, ¿sí? En principio, si este tipo de obligaciones las debería de cubrir cada contribuyente y el fisco debería de fiscalizar a cada contribuyente, ¿sí? Existía, y digo existía porque los criterios han ido cambiando, existía el criterio en general que las únicas obligaciones de los contribuyentes eran aquellas de las que ellos directamente se pudieran cerciorar. Sin embargo, este criterio ha ido cambiando y este criterio hoy por hoy yo diría que ya no funciona. Es decir, si a mí me preguntaran si le veo muchas posibilidades a presentar un amparo en contra de esta disposición que establece que para que yo pueda deducir el pago a un subcontratista, yo debo de cerciorarme de la documentación que ya mencionaba anteriormente, pues yo les digo que honestamente, con la tendencia de la Corte, yo les diría que le veo pocas posibilidades. Les veo pocas posibilidades porque en materia fiscal concretamente, así como en otras materias, yo creo que tenemos una Suprema Corte de Justicia muy garantista. En materia tributaria, yo creo que tenemos una Suprema Corte muy laxa, y así ellos lo han establecido. Son criterios donde el escrutinio constitucional sí lo hacen de manera muy laxa. Entonces dicen, bueno, si bien es cierto que esta obligación no pertenecía originalmente al contribuyente que está haciendo la deducción porque le corresponde al contribuyente que está dando el servicio, también es cierto que eso ayuda al fisco y ese tipo de ayudas nos ayuda a todos a cubrir el gasto público. Y casi de ahí, estoy simplificando mucho los razonamientos, pero desgraciadamente de ahí se brincan casi al criterio de, como esto es un fin para fiscal lícito, ¿sí?, esto permite, sí, que sea constitucional y las cargas administrativas pues, tendrán que absorberlas los contribuyentes. ¿Sí? Este es como yo veo los últimos criterios, como veo yo la última tendencia, ¿sí? Y por eso yo decía, en realidad están pagando justos por pecadores, ¿sí? Porque a una empresa seria, ¿sí? No quiero, para no caer en publicidad, pero empresas serias como todos conocemos que están en el medio, que además son empresas globales que están en el mundo, ¿sí? En donde sabemos que son empresas, ¿sí?, que trabajan en España, en Estados Unidos, en todas partes son outsourcing, ¿sí? A ellos también se les van a pedir este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, no solo es porque ellos tienen que tener ese control,
pero ahora van a tener que proporcionárselo, ¿sí?, a las personas que las contraten. Y las personas que los contraten van a tener que archivar y procesar toda esta documentación. Entonces, yo creo que no es el mejor camino. Creo que sí estamos desvirtuando lo que debería de ser una fiscalización eficaz de parte del gobierno, ¿no? Es como si tratáramos ahora de que la seguridad pública nos tocara a cada uno de nosotros trayendo una pistola, ¿no? Creo que sería, el ejemplo puede ser un poco extremo, pero creo que es parecido. Sí, sí. Y mira, en materia de IVA, efectivamente lo que tú comentaste es lo que llama mucho la atención. Por un lado, las autoridades han peleado la causación o no del impuesto en este tipo de esquemas de subcontratación, llamémosle terciarización, subcontratación, outsourcing. Y por otro lado, como parte de los requisitos para que yo tenga derecho a llevar a cabo un acreditamiento, me establece requisitos para el 2017. Y son temas como abogado que me gustaría mucho tener algún fundamento, alguna jurisprudencia, algún medio de defensa, pero pues creo que como me estás marcando la pauta. La tendencia es difícil lograr un éxito en ese sentido. Yo diría, recomendaría a los contribuyentes, en buen sentido de la palabra, mejor tener cuidado de cumplir con este tipo de cosas, ¿no? Pues bien. Qué tristeza, ¿no? También, como comentábamos hace unos minutos. Pues bien, en cuanto a su contratación laboral, en cuanto a donatarias autorizadas, José Miguel, ¿qué cambios notaste importantes para el 2017 dentro de las reformas para esto? Bueno, en cuanto a donatarias autorizadas, yo creo que, según se ha sabido en el medio, hubo un problema muy serio con una donataria autorizada de Puebla, ¿sí?, la cual cambió su residencia, ¿sí?, y se llevó todos sus activos, ¿sí?, creando un problema muy serio por lo menos en cuanto a intencionalidad de las normas, ¿no? Entonces se modifica propiamente todo el sistema de donatarias, ¿sí?, para establecerles que cuando hay un cambio de residencia, este cambio de residencia se equipare, sí, a una liquidación. Que la liquidación, todos sus activos se tengan que dar a otra sociedad o otra entidad que también sea donataria, y en ese sentido se trata de proteger, ¿sí?, que las donatarias autorizadas, ¿sí?, se dediquen exclusivamente a eso. Se les da una pequeña ventaja en cuanto a las cuotas de recuperación, que esas no computan dentro del 10% que tienen de margen para tener ingresos fuera de sus actividades, ¿sí? Pero eso es un cambio importante, sobre todo el de cambio de residencia. Cambio de residencia que ya estaba empezando, independientemente del caso poblano, por decirlo de alguna manera, ya estaba empezando a circular, ¿sí? Y es un ámbito que también yo creo que requiere de más fiscalización, ¿sí? Si bien es cierto que por lo menos a nivel percepción, diría yo, existe la percepción de que existen diversas donatarias, sí, que realmente no cumplen con sus fines, ¿no? Entonces yo creo que está bien que en el marco jurídico se les vaya acotando, ¿sí? Otra vez, no caigamos en extremos y que no paguen justos por pecadores, pero en principio creo que esta reforma es atinada. Tanto en el cambio de residencia como en la liquidación propiamente. Así es. Muy bien. Sí, como la asimilación. Ok. Hubo muchos casos al respecto o fue muy llamativo el caso para que hubiese esta reforma. Yo la verdad es que no tengo información directa. La información que tengo es indirecta, pero hasta donde yo tengo entendido fue un caso muy importante, muy cuantioso. Y bueno, pues también pierde credibilidad el esquema. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Además es una fundación de hace muchos años. O sea, no es una fundación reciente. Una fundación de hace muchos años, que sí hace perder credibilidad a las propias fundaciones, y yo creo que en México tenemos un problema de credibilidad en general sobre fundaciones,
Es bien sabido todo el problema que hemos tenido, por ejemplo, con el Teletón, ¿sí? Sí. Que no es necesariamente materia fiscal, pero también sí ha menguado la credibilidad de la gente, ¿sí? Y este tipo de cosas hace que se vaya perdiendo más confianza, y de por sí necesitamos este tipo de fundaciones para tener un México mejor, y si hay gente que no lo usa para lo debido, pues sí, Así es. sale contraproducente el régimen, como tú bien comentabas. Así es, y bueno, pues también con las limitantes que tenemos en las donaciones para efectos fiscales y que al final del camino, bueno, pues teniendo ese tipo de ejemplos y de noticias, pues desalientan Así el es. apoyo a estas instituciones. Noticias buenas, alguna reforma interesante, positiva en materia de impuestos sobre la renta, licenciado. Hay dos, yo diría hay dos, el nuevo régimen de flujo para las personas morales, que también comentábamos brevemente antes de nuestra plática, que hay quien lo ve como positivo. Yo tengo mis reservas, creo que lo podemos meter en las positivas, pero con reservas. Y digo las positivas con reservas porque desgraciadamente este tipo de regímenes normalmente se utilizan también como, otra vez, como elementos para simular operaciones en donde realmente no se está beneficiando a las pequeñas o medianas empresas, sino los grandes grupos utilizan este tipo de regímenes para aprovechar los beneficios, que no debe de ser la idea, ¿no? Sin embargo, bien utilizado, yo creo que es un sistema más justo para las pequeñas y medianas empresas, irse por un régimen de flujo, porque como bien sabemos, el régimen de crédito presenta diversas distorsiones, ¿no? El problema se va a dar como siempre se da, cuando tenemos una mezcla de un régimen de crédito, de ingreso en crédito, y un régimen de flujo. Por más conciliaciones que se traten de hacer y amarres con disposiciones para aplicar las deducciones, siempre se van a presentar, sobre todo en la parte transitoria y en la parte futura, porque ahorita no lo vemos, pero algún día se va a acabar este régimen y cuando se acabe va a generar una serie de distorsiones. Esto nos ha pasado con repecos, nos ha pasado con bases especiales de tributación, entonces es algo que se repite constantemente, ¿no? Sin embargo, en principio creo que es un régimen favorable, y para las personas físicas pues es un dulcecito, pero bueno, aunque sea que sabe un poquito a medicina, o que no te puede tener mucho azúcar, porque los honorarios para nutriólogos y los honorarios para psicólogos ya serán deducibles, con todas las limitantes que tienen los honorarios médicos, ¿no? Para efectos de tope. Pero bueno, por lo menos ya el problema de la nutrición, que en México sabemos que es un problema muy serio, por lo menos ya se está teniendo esa oportunidad, lo cual yo creo que es muy favorable. Estás abordando otro tema también muy interesante, sobre todo para las personas que presentan pues su declaración anual como personas físicas, que son las deducciones personales. En este tema también quisiera abordarte en tu rama. Uno de los requisitos que se establecen para llevar a cabo este tipo de deducciones es que la persona haga el pago vía tarjeta de crédito, de débito, vía sistema financiero. Desafortunadamente, muchos médicos no aceptan estos medios de pago. ¿Cómo un contribuyente, y en este caso el legislador, no contempla ese tipo de excepciones en las deducciones? Yo estoy completamente de acuerdo. Es interesante, ya existe un precedente promovido precisamente por la Procuraduría de Defensa del Consumidor, en donde ya se ganó un amparo específico para hacer deducibles los gastos sobre honorarios médicos aún efectuados en efectivo. Eso es interesante. Yo creo que eso, si bien es cierto, lo debería arreglar el legislador, yo creo que sí existen posibilidades, precisamente por la desproporcionalidad que implica, ¿sí?, o el formalismo excesivo que implica. Y otra vez volvemos a fijar cargas que no dependen de mí. Si yo llego al doctor y le digo, oiga, que le quiero pagar con cheque, yo solo recibo efectivo, pues. Y bueno, imagínate, te están operando o te están atendiendo la muela y te llegas con un dolor intenso y, oiga, atiéndeme, y ya después te dicen, el único medio que acepto es el pago en efectivo.
genera conflictos. ¿Sí? No, y además mucha gente, pensemos, pues en diferentes extractos sociales en donde no todo el mundo tiene chequera, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito y no es tan fácil pagar con esos medios para todos, ¿no? Y en todo momento. O sea, no todo el mundo va cargando su chequera a todas partes y, insisto, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Entonces creo que es una medida, otra vez nos están haciendo traer pistolas a todos para ser como policías fiscales, ¿no? Son funciones que, si bien es cierto, sabemos que es un sector que presenta un alto grado de evasión, que también lo sabemos, o sea, hay doctores que preguntan cuánto con recibo o sin recibo, si eso es un hecho, pues si sabemos que ese sector es un sector, vamos a decir, vulnerable, pues precisamente fiscalícenlo adecuadamente para que se ponga en orden, como nos hemos puesto en orden en otros sectores, ¿sí? Y finalmente no le carguemos la mano al contribuyente común y corriente. ¿Qué tan factible sería que el legislador impusiera la obligación de aceptar estos medios de pago para evitar esa desproporción y esa inequidad en el tratamiento? No, el problema es que la limitante ahorita está como requisito en las disposiciones fiscales, ¿no? El legislador lo único que debería hacer es quitarlo, ¿sí? Con quitarlo sería, o sea, como que quedara como cualquier otro medio, ¿no? Que no fuera un requisito específico para las deducciones, sí, para este tipo de deducciones. ¿Se te parece más factible que quiten el requisito a que obliguen a los doctores a aceptar estos medios de pago? Yo creo que prácticamente sí, prácticamente es muy difícil obligar a los doctores, ¿sí? a recibir esto. Desde que se estableció yo tengo varios amigos doctores y me comentaba que desde que se estableció este requisito, lo que ha pasado es que ha bajado la facturación de los doctores. Porque mucha gente dice, bueno, como yo no puedo cumplir el requisito, yo no voy a contar con el comprobante fiscal, cóbrame menos, pero no te pido recibo. Entonces, lejos de lograr el objetivo, que es, ¿sí?, que se cause el impuesto correspondiente por la prestación de servicio, se está incitando de alguna manera indirecta a la evasión. Entonces, son medidas que, aunque aparentemente son muy eficaces, a mediano y largo plazo lo que resulta es que generan una mayor evasión de la que existía. Sí. Y digo, podemos poner el ejemplo de los consumos en restaurantes, que prácticamente sucede lo mismo. Para la deducción que vamos a llevar a cabo del 8,5%, hay quienes dicen, hasta flojera da pedir el comprobante. Claro. Pero bueno, son medidas que ha tomado el legislador. Ya comentaste en materia del IVA el periodo preoperativo para llevar a cabo el acreditamiento de este periodo. ¿Qué características en relación con años pasados has notado en cuanto a estos periodos preoperativos? ¿No existía este periodo preoperativo en materia de IVA en años anteriores? No existía. La verdad es que leyendo la reforma parecería ser que porque hay dos procedimientos. El primer procedimiento es no acredites el IVA hasta que tengas las actividades grabadas y en cuyo caso me actualizas el IVA. O el segundo, haces una estimación entre tus actividades grabadas y las actividades que no estén grabadas y sobre ese factor me vas pudiendo acreditar el IVA. Esa segunda parte hace ver que la intención de la disposición, por lo menos desde mi punto de vista, es que hubo algunos casos, y otra vez volvemos a legislar por excepción, pero que hubo algunos casos en donde contribuyentes que tenían actividades mixtas, estos grabadas y exentas, sí obtenían ventajas en periodos preoperativos, ¿sí? Entonces, creo que había procedimientos más sencillos que buscar este tipo de cosas. Además que es una disposición relativamente fácil de eludir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, porque claro. está muy mal estructurada. Sí, y como siempre, bueno, pues la estimación complicada, ¿no? Y normalmente proyectar a periodos futuros cómo va a quedar tu operación realmente para hacer una comparación resulta Así es. complicado. Como cualquier estimación a futuro, siempre será muy complicado. Si yo tengo actividades mixtas,
saber cuánto va a ser grabado y cuánto va a estar exento, porque muchas veces no depende de mí, sino de factores externos, ¿no? Bien. Y para las personas que en el caso de subcontratación, se le obliga a la persona que está otorgando el servicio a proporcionar la documentación que tú mencionaste. Así es, como un requisito de acreditamiento. Si no se tiene, que aquí vamos a entrar al tema otra vez de qué se va a entender por subcontratación, porque otra vez nos vamos a remitir a la Ley Federal del Trabajo, en donde hay figuras muy parecidas a la subcontratación, que no son subcontratación y que en estricto sentido no le resultaría aplicable esta disposición. Mi recomendación, y aquí sí a nuestro público, mi recomendación sería, aunque técnicamente, como estén operando, no sea una subcontratación, en la medida de lo posible traten de contar con esta documentación, porque si no va a ser un problema, ¿sí? Que las autoridades van a tratar de determinarlo como subcontratación y por ende, si no se tira la documentación, como no acreditable, y va a ser una causal más para la negativa de las devoluciones. Mira, lo que noto de ti es que te gusta evitar el problema antes de... Yo creo que hay, así como me gusta la parte de ponerme los guantes de repente, Sí, sí. Para ver aspectos constitucionales, creo que en la medida que podamos ser preventivos, debemos de serlo. Perfecto, muy bien. Ahí comulgas mucho con los contadores que te comentaba, nos gusta evitar el problema. Pues es como dicen que estando con lobos hasta aullar uno Sí, aprende. sí, yo creo que sí. En cuanto a la relación fisco-contribuyente, ¿qué cambios notaste esa relación en la fiscalización en cuanto a sus facultades, esta relación fisco-contribuyente? Se viene a reforzar toda la tendencia que está habiendo de las revisiones, auditorías electrónicas, se viene a reforzar la obligatoriedad del buzón tributario. Ahorita se establece una especie de buzón tributario opcional con otro tipo de autoridades, siempre que el contribuyente y las autoridades así lo soliciten. ¿Sí? Se abre el escenario de toda la parte electrónica, diría yo. ¿Sí? Básicamente, para no entrar al detalle ya por razones de tiempo, pero básicamente yo diría que esa es la tendencia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de que me estás comentando que el buzón tributario en un futuro podrá ser utilizado por otras autoridades? ¿Es opcional? Ahorita sí, en este momento sí. ¿Qué posibilidades hay de que en un futuro sea obligatorio este esquema? Yo en lo personal creo que todo lo que es las revisiones electrónicas, la contabilidad electrónica, el buzón tributario, las notificaciones electrónicas, hasta los juicios en línea, es la tendencia y es una tendencia irreversible. ¿Sí? El tema es que tengamos los sistemas adecuados. Hoy por hoy, sí, y creo que cualquier contador que se enfrenta mensualmente con la presentación de las declaraciones sufre, ¿sí?, por todos los problemas que se presentan, sí, en la plataforma del SAT. Yo como abogado, cuando tengo que presentar ahorita los recursos de revocación, pues los tengo que presentar 2 días antes, porque no es la primera vez que se me cae el sistema, ¿sí?, el día del vencimiento. Entonces, creo que sí, así como se está pidiendo un esfuerzo adicional para actualizarse, para computarizarse, sí, al contribuyente, creo que de ese lado también se requiere un esfuerzo que de alguna manera entiendo con los problemas económicos que se ha tenido, se ha parado un poco todo el proceso que existió hasta el sexenio pasado. Si nosotros recordamos, el sexenio pasado fue cuando se desarrolló las plataformas cibernéticas del SAT, como las conocemos hoy en día. Yo siento que se están rezagando un poco. Entonces yo creo que en ese sentido sí se requiere un esfuerzo de actualización e inversión
por parte del sistema de administración tributaria para poder que estos ideales que se están tratando de plasmar en la reforma operen adecuadamente. Yo creo que ya las generaciones actuales ya no le tienen tanto miedo a la parte de buzón tributario, y además, aunque le tengamos, pues es algo con el que vamos a tener que vivir, vamos a tenernos que pelear contra las auditorías electrónicas, nos gusten o no nos gusten. ¿Sí? Yo creo que es algo irreversible. Y desafortunadamente, bueno, como la tendencia en cuanto a los medios de defensa contra este buzón tributario. Yo hace mucho tiempo, cuando empezó esto, yo discutía que hubo muchas peleas que se ganaron, hasta donde sé, de que, por ejemplo, la autoridad debía de firmar autógrafamente una notificación, un requerimiento por parte de la autoridad. La tendencia en cuanto a estos medios de defensa, ¿cómo has visto los resultados de estos medios, de estos amparos, licenciado? En términos generales, sí, aún con sus reservas, yo creo que los criterios de los tribunales han sido criterios de practicidad, no han sido criterios garantistas. Se han preocupado más de que el sistema de recaudación funcione que de las garantías de los particulares. Sí, cuando yo empecé ganábamos muchísimos juicios por la famosa firma autógrafa, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me tocó, mis pininos los hacía cuando llegaba una resolución con una firma facsimilar, uh-huh, que además era muy común, sí, era muy, muy común. Sí, era un sello, ¿sí? Yo tenía amigos también que trabajaban, en aquel entonces no existía el SAT, en Hacienda, y tenía amigos que tenían acceso al sello del administrador, ¿no? Entonces, pues salía cada resolución y se ganaba muy fácilmente en tribunales. De eso ha ido evolucionando. Yo creo que los sistemas electrónicos, con sus debidos fallos, ¿sí? Como decía hace un momento, es una tendencia irreversible. La tendencia ha sido de los tribunales a apoyar más, ¿sí?, la parte operativa de recaudación y del sistema tributario que de las garantías de los particulares. Entonces, creo que por ese lado es una pelea perdida, ¿sí? Que tampoco yo no soy demasiado pesimista. Yo creo que en términos generales, si sabemos exigir que hagan bien los aspectos cibernéticos, sí, al final también vamos a ganar todos. Ahora, lo que debemos de pedir también es que haya esa misma transparencia que nos piden a nosotros en sistemas, que haya esa misma transparencia en todos los sectores, por ejemplo, para el gasto público, porque siempre nos preocupamos nada más de la parte de impuestos, pero pues que haya esa misma transferencia, esa misma transparencia, para ver realmente en qué se está gastando nuestros impuestos, ¿no? Y también de manera electrónica. Yo quiero ver el día que yo pueda entrar a una administración regional, ¿sí?, para ver en qué se está gastando, ¿sí?, sus ingresos, ¿no? Entonces creo que eso nos va a ayudar a todos, porque finalmente es el México que queremos, es un México transparente, ¿no? Bueno, y además el ahorro en cuanto al gasto corriente por parte de la autoridad fiscal para hacer revisiones y requerimientos tendría que ser amplio, ¿no? Tendría que ser amplio y usar esos recursos en otras situaciones. No, y los propios juicios, ¿no? Los juicios en el sentido de, sí, uno de los grandes atorones de los juicios son las notificaciones. Siempre han sido. Uh-huh. Siempre han sido, porque tienen miles de notificaciones que hacer. Entonces, ahorita ya con las notificaciones electrónicas, pues puede ser muy bueno, ¿no? Y, insisto, si hay contribuyentes incumplidos, pues que se les notifique adecuadamente por el buzón tributario. Pues los cumplidos no debemos de tener problemas, ¿no? Y si los tenemos por algún tema, yo creo que siempre habrá la manera de interponer los medios de defensa, no en sí contra el medio, per se contra el medio, sino cómo se ejecutó, ¿sí? Pero yo creo que es un tema de perfeccionamiento e, insisto, irreversible. ¿Cómo ves el Seguro Social con estas facultades? Por lo que veo, instituciones con poder fiscal autónomo pueden hacer ejercicio
y llevar a cabo el uso de este buzón tributario. El seguro social lo ocupará el Infonavit, entidades federativas con esas facultades, tendrá un futuro, y que el contribuyente diga, oye, yo quiero que me notifiquen a través de estos medios. Yo creo que sí tiene un futuro mucho más lento, ¿sí? Por ejemplo, tratándose de entidades federativas, porque no cuentan con los recursos. Sabemos que algunas están muy comprometidas financieramente. Entonces yo creo que va a ser un proceso disparejo, en el sentido de que va a haber entidades que se van a actualizar y se van a modernizar desde el punto de vista electrónico mucho más rápido que otras, ¿sí? Y ahí vamos a tener también un problema de inequidad, ¿sí? Que finalmente creo que la federación va a tener que entrar para empezar a apoyar este tipo de medidas, ¿no? Todas estas nuevas medidas son nuevos retos, ¿sí? Que es parte de fiscal, que nunca acabaremos, ¿no? Claro. En mi clase de planeación, de repente mi maestro me comentaba, el abogado va a pelear mucho, antes de pelear el fondo de una multa, primero pelea la forma, porque sabemos que efectivamente en los requerimientos, en las notificaciones había muchos errores a la hora de que la autoridad notificaba, y los abogados usaban muchos estos medios para ganar algún juicio, algún amparo. Con estos medios tendremos todavía esas posibilidades. Sí, por supuesto, claro. Claro, hay temas que no han sido debidamente explotados, sí, pero por ejemplo, el tema de la dirección electrónica que hay que poner en los recursos de revocación, muchas veces no lo respeta la propia autoridad cuando resuelve, ¿sí? Y no notifica la resolución del recurso en la dirección señalada en el recurso de revocación, sino en el buzón tributario normal. Ese, por ejemplo, es un vicio de procedimiento. Ajá. Y que con eso se puede ganar el asunto, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que hay que estar muy actualizado y hay que estar al pendiente de la resolución. Hay que estar al pendiente de cómo funcionan ahora los sistemas, ¿no? A todos, y los abogados de repente no somos muy cibernéticos, nos cuesta más trabajo que otras profesiones que son más tecnológicas, pero como abogados estamos obligados a estar muy al corriente de todo este tipo de temas y seguir que se haya cumplido el debido proceso legal, y le voy a poner una palabra moderna, el debido proceso legal electrónico, ¿sí? Pero existe el debido proceso legal electrónico. No por ser electrónico, sí, claro. Deja de ser debido proceso. Claro. Y seguir y establecido propiamente en la ley para cumplir todos los requisitos para poder ejercer sus facultades. Así es. De acuerdo. Pues bien, ¿alguna otra novedad que me puedas comentar, José Miguel, por favor? Precisamente siguiendo este mismo lineamiento, viene un nuevo procedimiento en la ley, viene una reforma en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, procedimiento contencioso, en el sentido de juicios sobre fondo y no sobre forma. Sí, tenemos algunos años. Este procedimiento, que ya está dictaminado en Cámara de Senadores, y esto debe estar por resolverse, tiene básicamente dos ventajas, ¿no? Yo diría dos ventajas, que es la parte de celeridad, que va a ser mucho más ágil que el procedimiento normal, y tiene una ventaja que yo no sé si fue como oferta, pero si fue como oferta para que pegara, creo que va a pegar muy bien, que es no hay que garantizar el crédito fiscal. Entonces, con este procedimiento uno se va solo sobre aspectos de fondo. Ahí sí, todos los vicios formales de los que estábamos hablando hace un momento no se podrán esgrimir, se tendrán que dejar aparte, se pierde el derecho. ¿Sí? Si nosotros utilizamos este procedimiento, ¿sí? Yo pierdo el derecho a utilizar esos argumentos y me voy solo sobre el fondo de la partida, ¿sí? ¿Sí? Y con esto no tengo que garantizar el crédito fiscal. Y tengo un procedimiento mucho más oral, mucho más ágil, ¿sí? ¿Sí? Y es
un nuevo capítulo que se está estableciendo en la ley. ¿Sí? Se van a crear salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sí? Que van a resolver sobre este tipo de juicios. ¿Sí? Y creo que hay quien dice que van a ser tribunales más de derecho, en el sentido que van a ser menos literalistas, más sobre la sustancia, más sustancia que sobre forma. Yo tengo mis serias dudas porque por lo menos yo no lo leo así. Yo creo que es un tema más procedimental que de sustancia, pero bueno, creo que es un experimento interesante que puede ser muy, muy positivo. Sí, está atrás de todo esto un poco la misma filosofía que ha estado ante la Prodecon, que yo creo que es una institución que a muchos, entre ellos yo me sumo, nos ha sorprendido muy gratamente por los resultados tan favorables que ha tenido para los contribuyentes. Entonces, esta es una nueva figura que creo que habrá que tenerse en cuenta para el futuro. Y ese requisito que siempre hemos escuchado de que todo requerimiento tiene que estar fundado, debe de estar motivado, se deja al lado a través de esta reforma. No es que se deja al lado. Que ese es un tema interesante. La propia ley establece qué se considera fondo y qué no se considera fondo. Lo que tú señalas de la debida fundamentación y motivación, sí, Tendría que formar parte del fondo. Sí, está expresamente señalado en la ley. No quisiera entrar al detalle porque es un tema muy complejo que sí nos llevaría, 15 a 20 minutos explicarlo con la profundidad debida. Bueno, pues, licenciado, híjole, la verdad es que me dejaste picado, entonces yo creo que te voy a tener que incitar aquí a los directores para que te vuelvan a invitar. Encantado, ahora que salga el juicio. Sí, por favor. Nos volvemos a sentar a platicar. Y estaría muy interesante. Sí. Pues mira, me voy a permitir entregarte un reconocimiento que, bueno, pues aquí de GBA nos permitimos otorgarles a las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Me voy a permitir leerlo. Dice: GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado José Miguel Erraguenera Albaitero por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, la Ciudad de México, enero del 2017. Licenciado, muchísimas gracias. Me permito agradecerte muchísimo tu asistencia y pues te repito, nos dejaste picados y espero que haya una segunda invitación. Será un placer. Muchísimas gracias. A mis participantes en internet les agradezco nuevamente su participación y al licenciado José Miguel pues su asistencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.